Muy buenos días, apreciados hermanos. Que el Señor los bendiga ricamente. Saludamos de igual manera a quienes desde la distancia, pero unidos en espíritu y en verdad, están conectados y participan de esta reunión. Nuestros hermanos y amigos que por Zoom o por Facebook Live están participando. Que Dios les bendiga ricamente. Doy gracias al Señor por las damas que el día de ayer hicieron un agasajo a los jóvenes de esta congregación. Fue muy hermoso. Son postales espirituales que quedan grabadas en la mente, en el corazón de nuestros jóvenes, especialmente inculcando en ellos que formar parte de la iglesia significa muchísimo más que venir a reunirnos o participar en reuniones. Formar parte de la iglesia significa ser miembro de la familia espiritual. Formamos parte de la iglesia donde nos apoyamos espiritualmente, nos animamos, nos confortamos. Eso es ser parte de la iglesia. Y momentos como el de ayer, de regocijo, reír, comer juntos, compartir un tiempo de comunión, es la esencia de lo que significa ser miembro de la iglesia. Gracias al Señor, hermanas, por ese trabajo que ustedes hicieron para el Señor. De igual manera, nuestro corazón está con el hermano Luis Paz. Esta mañana tuvo que ser llevado de urgencia por un dolor que sentía en un costado. No sabemos qué sería, pero nuestros pensamientos y nuestra oración por nuestro hermano Luis Paz, esperando que el Señor esté con él. Definitivamente Jesucristo es el maestro de los maestros. Y nosotros venimos aquí a aprender de él. Él sigue enseñándonos, pues su palabra quedó registrada por el Espíritu Santo a través de hombres que escribieron. Tenemos los evangelios. Jesús enseñó muchas cosas. Pero la lección principal es sobre Dios. Jesucristo vino a dar a conocer a Dios. Un momento me preguntará usted, ¿cómo que Jesucristo vino a dar a conocer a Dios? ¿Acaso no era conocido ya? En parte. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 18, Juan 1:18, si ustedes gustan confirmar este versículo, abran su Biblia, por favor. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Noten esto. Juan dice que Jesucristo vino a dar a conocer al Padre. Ciertamente Jesús dio a conocer al Padre por sus enseñanzas, pero también por su vida, por sus obras. ¿Recuerdan ustedes que en Juan capítulo 14, creo que está en el versículo 8, Felipe, uno de los discípulos, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? La respuesta del Señor fue, Felipe, hace tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo en él? De otra manera, creedme por mis obras. Jesucristo vino a dar a conocer al Padre.
En el Antiguo Testamento, Dios mismo se había revelado. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ciertamente Dios se dio a conocer al mundo. Dios se fue revelando progresivamente. Sí, Dios se fue revelando progresivamente. Y todo lo que Dios quiso revelar llegó a su cúspide, a su clímax, a través de Jesucristo. Y entonces, en el Antiguo Testamento, Dios se da a conocer como el Dios creador. Dios se da a conocer como el Dios eterno, como el Dios de propósitos, como el Dios de pactos, como el Dios juez y verdugo. Qué terrible es ese Dios del Antiguo Testamento. El mundo en los días de Noé pereció ahogado. Solo se salvaron 8 personas. Qué terrible es ese Dios. Sodoma y Gomorra fueron reducidas a ceniza. Cayó fuego del cielo, no por obra de la madre naturaleza. Fue un acto de justicia de Dios. Y ese Dios terrible se manifiesta en el Antiguo Testamento. El Dios celoso. Ahora vamos al Nuevo Testamento y viene Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo es Dios según Jesucristo? Jesucristo respondió a esta pregunta por medio de sus enseñanzas y de su propia vida. Jesucristo revela a Dios como Padre. Apreciados hermanos y amigos, en la mañana de hoy deseo enfatizar esta revelación que hace Jesucristo de Dios. Ese Dios creador, ese Dios eterno, juez celoso, ese Dios de planes y de propósitos, es nuestro Padre. Así lo da a conocer Jesucristo. Y para ello vamos a estar analizando la parábola. Hay 3 parábolas en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. 3 parábolas. Vamos a meditar en una de ellas, en la tercera parábola que aparece allí. Si ustedes gustan, pueden ir abriendo su Biblia en Lucas 15. Sin embargo, antes de ir a la misma parábola que vamos a estar reflexionando, nuestro mensaje de hoy es el amor de Dios por los rebeldes. Antes de ir a la parábola, es muy importante que leamos el contexto. Es decir, ¿a quiénes dirige Jesús esta parábola? Es una pregunta muy importante para poder comprender todo el mensaje de la parábola que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué contó Jesús esa parábola? Una pregunta también importante. ¿Qué fue lo que motivó que Jesús contara esa parábola? Ese es el contexto. Entonces, Lucas 15, versículos 1 y 2 nos ofrecen ese contexto y las respuestas a esas preguntas. ¿Qué motivó a Jesús contar esa parábola y quiénes eran sus oyentes? ¿A quiénes dirigió esta parábola? Dice Lucas 15:1, se acercaban a Jesús
todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Están prestando atención, amados hermanos? Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. En los días de Jesús, apreciados hermanos, escuchen esto. En la sociedad judía del Nuevo Testamento, ellos tenían 4 clases de personas en la sociedad. 4 clases de personas. Estaban los fariseos, los religiosos, fariseos, saduceos, los escribas. El segundo grupo estaba el judío común y corriente, aquel que asistía al templo, no pertenecía a la clase religiosa dirigente, pero el judío común y corriente que iba al templo e iba a la sinagoga. Esa es la segunda clase de ciudadanos. La tercera clase de ciudadanos eran los pecadores. Estos eran judíos que no practicaban la religión. Sí, había esa clase de judíos en los días de Jesús. No eran vistos en el templo ni en las sinagogas. Eran los mundanos. Esa es la tercera clase de personas en la sociedad judía. Y la cuarta, allá en el fondo, óiganse bien, la cuarta clase de personas en la sociedad judía, los publicanos. Los publicanos eran judíos que amaban tanto el dinero que no les importaba vender a su país para obtener dinero. Eran odiados, eran menospreciados los pecadores y los publicanos por la clase religiosa judía. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos judíos miraban con desdén a los pecadores y no aceptaban por ninguna causa tener contacto con los publicanos. Así miraban los religiosos judíos a los publicanos. Y por eso critican a Jesús y dicen, murmuran, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué clase de hombre de Dios es este?, decían ellos. Y es así entonces que Jesús cuenta la parábola. Cuenta, como les dije, 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la perla de las parábolas, la parábola del hijo pródigo. A ellos, a los religiosos judíos que se consideraban tan santos y justos y menospreciaban a los demás, a ellos dirige Jesús esta parábola. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lean conmigo, por favor, la parábola. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Noten esto, no era inusual, como tampoco lo es en nuestra época, que un hijo se acerque a sus padres o a su padre, estando con vida, a pedirle la herencia. Era algo inusual. El hijo menor no aguantaba seguir más en la casa. Todo era trabajo, madrugar y trabajar. Y vivían en un rincón lejos del bullicio de la ciudad. No había nada en que entretenerse ni en que divertirse. Además estaba su padre con reglas y reglas y reglas. Yo no sé, dice el menor, cómo mi hermano aguanta. No había muchachas. Vivir en la casa de su padre era un fastidio, era una carga. Me voy a volver loco. No puedo seguir más en esta casa. Soy infeliz. Mejor me voy. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre se los da. No muchos días después, juntándolo todo, vendió las tierras, vendió el ganado, reunió todo y llevó el efectivo y salió muy elegante, muy orgulloso, y se fue. Usted mencione la ciudad donde hay más diversión, donde hay más vida. Allá se fue. Y allá desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Noten ustedes allí la palabra perdido. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y decía un escritor hace muchos años en un libro que leí ahí sobre homilética, decía: la palabra perdido es una de las palabras más ominosas, más oscuras, más terribles. Piense usted cuántas vidas se han perdido por el vicio. Piense usted cuánto talento desperdiciado. Piense usted cuánto se ha perdido. Pero entonces también yo pienso en aquellos hijos que literalmente, siendo niños, se han perdido. Y yo recuerdo cuando Daniel se nos perdió. Fueron minutos que parecían horas. Estábamos con una angustia terrible. Salimos a la calle, salimos al otro lado buscando. Había un lago cerca de nosotros. Fuimos allí. Estábamos tan angustiados porque nuestro hijo se había perdido. Yo sé que solo aquellos padres que literalmente han perdido a sus hijos de vista por minutos saben lo que es eso. El padre de esta historia vio a su hijo salir de la casa, pero estaba angustiado. Y entonces dice la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 15, versículo 14. Podemos seguir leyendo, por favor, la palabra de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Noten aquí esto, amados hermanos, ruego su atención. Cuando todo lo hubo malgastado. Qué terrible. Ayer mi hija me hizo ver algo que yo no lo había visto de esa manera. Como ustedes saben, ella trabaja para una compañía española que administra casinos. Al principio, cuando inició el trabajo, le pagaban con cheque y ella iba al banco a cambiar su cheque. Y alguien en la empresa le dijo, no, usted no necesita ir a un banco, vaya a un casino, ahí se lo cambian, esa es la compañía. Y entró por primera vez a un casino para cambiar su cheque. Y me dijo, papá, pero si es un Chuck E. Cheese para adultos. Ese Chuck E. Cheese es la cadena esta de parques de diversión con maquinitas. Uno va y le dan unas monedas que usted mete en las maquinitas. Y saben, hay premios para los niños. Por cada cosa le van dando unos tickets y los niños sacan esos tickets y van a cambiarlos por cositas. Los niños ganan. Nunca había visto la similitud que hay. Todo lo gastó. Y cuando ya todo lo gastó, para rematar, vino una crisis financiera en aquel país. Y todos aquellos con los cuales él se divertía, sus amigos, se desaparecieron. Y aquel joven orgulloso, hijo de un rico hacendado, se vio en la necesidad de ir a buscar trabajo, pero como no había trabajo en una oficina ni en nada glamoroso, le dieron trabajo para cuidar cerdos. Apreciados hermanos, para nosotros que vivimos en Panamá en el año 2021, cuidar cerdos, cualquiera dirá, es un trabajo. Claro que es un trabajo. Limpiar las calles es un trabajo decoroso. Cualquier cosa que hagamos para ganar honradamente es digno. Pero para la mentalidad judía, cuidar cerdos, eso era repugnante. Ellos ni siquiera comían el cerdo. ¿Saben ustedes que los judíos no tenían mascotas a los perros? ¿Saben ustedes que los judíos no tenían mascotas? Los perros no eran mascotas para los judíos. Los perros simbolizaban inmundicia, inmoralidad. Esa era la palabra que ellos empleaban para los paganos. El cerdo era algo repugnante. Pues este joven se fue a cuidar cerdos. Diríamos que tocó fondo. Lamentablemente nadie aprende por sí mismo, no escucha las lecciones que sus padres o sus adultos, personas les dicen, les advierten, les aconsejan. ¿Cuántas veces
¿Cuántas veces la madre y el padre de este joven le dijeron, pero hijo, no necesitas ir? Pero él dijo, no, es que aquí yo no soy feliz. Nada ni nadie lo convenció. El pecado ciega, embrutece, ¿saben ustedes? Y cuando todo lo hubo malgastado, dice el texto bíblico, que le dieron trabajo para cuidar cerdos y él mismo no tenía comida, pero nadie le daba. Y vio a los cerdos comer con tanto gusto y delicia. Y él ni siquiera tenía para comer eso. Versículo 17, Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí, una palabra clave de esta historia. Lo que significa es que todo este tiempo había estado fuera de sí, y estar fuera de sí significa no estaba en sus cabales, no estaba pensando correctamente. Era una locura lo que había hecho. Desde el primer momento que él concibió la idea de pedirle a su padre la parte de la herencia, vender todo, reunir todo el capital e irse lejos a desperdiciar, era una locura. Ahí vemos el pecado ciega. El pecado es comparado con muchas figuras en la Biblia. Aquí vemos otra de esas comparaciones. Él estaba fuera de sí, pero dice el versículo 17, y volviendo en sí. Es como aquel que recapacita y tiene un minuto de lucidez y hay luz en la oscuridad de su corazón y dice, pero ¿qué he hecho? ¡Qué locura! Volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tomo una resolución. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Volvió en sí, tuvo un momento de lucidez e hizo una resolución. Voy a ir donde mi padre y le voy a decir que he pecado. Reconozco mi pecado y le voy a pedir que me reciba y que me trate como a un jornalero. Cualquier cosa es mucho mejor en la casa de mi padre. La vida está llena de buenas resoluciones. Las resoluciones de fin de año. En este año, el 31 de diciembre, voy a hacer esto. Hago una resolución. Y comenzamos los primeros días del año. Y luego, esa efervescencia se desvanece. Hay un himno de los viejos, hermano James y otros de esta congregación podrán recordar o haber cantado este himno. ¿Estás casi listo? Así se titula el himno. ¿Estás casi listo? Es un himno evangelístico. Y concluye el himnólogo en ese himno diciendo, ay del que muere casi creyendo, condenado completamente será. ¿Cuántas personas dicen, sí, yo sé que está mal esto, yo sé que debo cambiar, yo sé que voy a hacerlo, lo voy a hacer? Nunca lo hacen. La vida está llena de buenos deseos,
de buenas intenciones, pero solo se quedan en eso. El joven, el hijo menor de esta parábola, no se quedó en buenas intenciones. Vemos algo interesante también aquí. Él ensayó lo que le iba a decir a su padre. Esto es lo que le voy a decir. Y se fue. Y dice la historia en el versículo 20, Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tomó la decisión, no se quedó en buenas intenciones. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que aquellos vencen el miedo, vencen todos esos pensamientos negativos y se levantan y actúan consecuentemente. Qué bueno. Llegó y dice, estando aún lejos, su padre lo vio. Hermanos, hay dos imágenes y dos escenas que a mí me tocan profundamente en la Biblia. Es aquella imagen de la reconciliación de José y sus hermanos. Después de 20 años de no verlos, lo habían vendido y todo lo que José pasó lo conocemos. Y luego, por la necesidad de alimentos, sus hermanos vienen sin saber que ahora al que habían vendido es el segundo en mando de Egipto. Y cuando José se da a conocer a ellos, ellos están con miedo, pero él los abraza y llora. Dice la escritura que fue un llanto que se escuchó. Todo el mundo oyó. Esa es una imagen muy impactante. Pero para mí, yo me quedo con esta, la del padre de este hijo menor, que lo reconoce, no es el mismo que regresa. Aquel joven que se fue montado en un hermoso caballo, bien vestido, no es el que regresa. Los del pueblo, cuando lo vieron pasar, dijeron, se parece, pero yo no creo que sea él. Sin embargo, el padre, que ama, desde lejos lo reconoció y salió a su encuentro. Salió a su encuentro y fue y lo abrazó. Y hubo muchas lágrimas. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo el padre? No empezó a recriminar. Te lo dije. Ya todo lo gastaste y vienes por más. No. No hay palabras de recriminación. No hay palabras. ¿Por qué? Todo este tiempo, desde el mismo momento que el padre vio
a su hijo salir. Para él era la angustia del padre que su hijo está perdido y no lo encuentra. ¿Cómo nos sentimos cuando buscamos a nuestro hijo y estábamos a punto de llamar al 911? Es una angustia indescriptible. No estábamos pensando, eso le pasa porque él no sigue consejos, porque es rebelde. Todos esos meses o años, no se sabe cuánto tiempo estuvo el hijo menor viviendo lejos, sin escribir, sin una noticia. Su padre no estuvo llenando su corazón de resentimiento o de odio o de condena. ¿Saben? En el versículo 20, yo quiero resaltar lo que dice el versículo 20. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y esa es la parte que quiero resaltar. Y fue movido a misericordia. En el corazón de su padre solo había amor por su hijo perdido. ¿Qué había en el corazón de los religiosos judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas? ¿Qué había en el corazón de ellos? Odio, juicio. ¿Hacia quiénes? Hacia los pecadores y a los publicanos. Y condenaron a Jesús porque comía con ellos. Qué gran diferencia vemos en este padre. Ese padre es Dios. Noten ustedes aquí vemos una familia. Una familia, no aparece la mamá, pero la mamá está allí. La mamá está en silencio. Y ya nosotros sabemos que el silencio dice mucho, habla más fuerte que las palabras. Muchas veces. Aquí vemos una familia afectada por el pecado. Una familia destruida. Pero esa familia es la humanidad, somos nosotros que queremos vivir lejos de Dios. No nos interesa nada de Dios. Todo es carga, todo es obligación, todo es trabajo. No queremos nada con Dios. Es que no hay diversión. Es que ustedes están muertos. Ustedes no se divierten. Eso es lo que la gente dice. Y vemos que él, el hijo menor, experimenta la diversión y la vida. ¿Y el resultado qué es? Lo dijo el sabio Salomón. Vanidad. No hay vida. No hay sentido. Solo hay dolor y tristeza y angustia. La resolución del hijo menor: cualquier lugar en la casa de mi padre es mucho mejor que lo que el mundo me ofrece. Padre, dame aunque sea el rincón. No merezco nada, aunque sea el rincón de tu casa, pero el rincón de tu casa es mucho mejor que lo que el mundo me ofrece. ¿Qué vemos aquí? Arrepentimiento. Apreciados hermanos, yo tengo una pregunta muy importante sobre esta lección. ¿Están listos? Pregunto, ¿qué le dio seguridad al hijo menor de que su padre lo iba a recibir?
El hijo menor conocía a su padre y sabía que su padre lo amaba. Permítanme unos minutos en este mensaje para enfocarnos en el amor de nuestro Padre. El amor de Dios es fiel. Lo amaba. Lo amaba cuando le entregó la parte de la herencia. Oigan bien esto. Lo amaba. Lo amaba cuando lo vio partir. Y no se la entregó para deshacerse de él. El padre no le dio la herencia para que lo dejara tranquilo. El padre no le dio la herencia porque era un padre complaciente. No se la entregó porque no le preocupara. ¿Por qué entonces? Porque lo amaba. Porque lo amaba, no lo obligó a quedarse. El amor de Dios es inmenso, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Hasta cuánto nos ama Dios? Los padres, las madres le dicen a sus niños, a sus pequeñitos, ¿cuánto me amas? ¿De aquí hasta dónde? ¿De aquí hasta la luna? ¿Cuánto me amas? ¿De aquí hasta el sol? ¿Cuánto nos ama Dios? Despierten. ¿Cuánto nos ama Dios? Es un amor inmenso. El amor de Dios no tiene medidas. El amor de Dios es eterno. Ese es el amor de Dios. Y dice Efesios 3, 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Efesios 3, 18. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Ahí el apóstol habla de el amor de Dios. El amor de Dios es incomprensible. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que quiere decir allí en ese texto es que en el mismísimo momento en que Cristo estaba en la cruz, aún en ese momento, todos estábamos pecando. No se estaban burlando de él. No meneaban la cabeza y pasaban a otro salvó. Miren, así mismo no se puede salvar. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. Dios no esperó que fuésemos buenos. Dios no esperó que nos arrepintiésemos para que entonces muriera su Hijo por nosotros, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Eso es lo que dice el texto. Yo quiero que nos enriquezcamos y entendamos qué dice la palabra de Dios. Ese es el amor de Dios. Dios es amor. Y todo aquel que le tiene en su vida lleva dentro de él
el fruto del amor de Dios. De esta manera nosotros podemos amar también a los pecadores. Pero oigan bien esto, amados hermanos. El amor de Dios no es incondicional. Hago un anuncio. Aprovecho de mi programa que tengo todos los lunes a las 12 del mediodía. Mañana quiero conversar con mi amigo José Squires sobre algunos dichos y algunas frases que la gente dice atribuyendo esas frases a la Biblia, pero no es cierto. Una de esas frases es esta: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La Biblia no dice eso. El amor de Dios es incondicional. La Biblia no dice eso. Tengamos cuidado. Suena bien, ¿verdad? El amor de Dios es incondicional. Bueno, necesitamos entender muy bien las Sagradas Escrituras y tener el panorama completo de lo que la Biblia dice para hacer tal afirmación. El amor de Dios, dice, es generoso. Jesús dijo, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios provee, proporciona la vida. Dios da el alimento a todos por igual. Es cierto. Pero para que uno reciba la salvación y esté en comunión con Dios, hay condiciones. El amor de Dios que otorga la salvación es un amor condicional. Eso lo dice la Biblia. En la parábola que acabamos de leer, ustedes no lo notan. Allí vemos el arrepentimiento. El hijo menor regresó y no dijo, papá, aquí vengo, me tienes que recibir porque yo soy tu hijo. No tienes de otra, me tienes que recibir. No vino así. Vino arrepentido, confesó su pecado para que nosotros recibamos el perdón de Dios, la reconciliación y que estemos en comunión con Dios. Necesitamos arrepentirnos. Dios nos ama, sí, Dios nos ama, pero Dios ha puesto el medio para darnos perdón y reconciliación, y es a través de Jesucristo. Aquí vemos entonces este joven que vino arrepentido, confesó su pecado y fue recibido. La Biblia dice que Dios está airado todos los días con el pecador. Salmo 7:11. Miren este texto. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Dios está airado con el impío todos los días. Dios rechaza el pecado porque el pecado va en contra de la naturaleza de Dios. Dios es santísimo y el pecado representa la rebeldía. La rebeldía es no sujetarse a la voluntad de Dios, no obedecer a Dios, rechazar abiertamente a Dios y su palabra. Eso es rebeldía. Y el pecado de este joven era la rebeldía. Pero ¿cómo Dios recibe al pecador rebelde? Con amor, con misericordia. ¿Qué tiene que hacer el rebelde para ser recibido por Dios? Arrepentirse. Ahí lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Amo mi trabajo. Amo el chocolate.
amo esto, amo lo otro. La gente, ¿saben qué? Tienen un concepto y una idea equivocada de lo que es el amor. Esa misma palabra, amo el chocolate, amo mi trabajo, es la misma palabra que nosotros queremos usar para todo. Dicen los homosexuales, ¿cómo va usted a condenar a dos personas que se aman? Los griegos sí lo entendieron. Ellos sabían que esa atracción física, eso no es amor. Los griegos dijeron, eso es eros. Amor es ágape. Y nada tiene que ver con una atracción física. Ese es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Ese es el amor. Un amor infinito. Así es, apreciados hermanos, lo que hace el amor del Padre hacia el Hijo. ¿Qué es lo que hace? Llamó a sus trabajadores y les dijo, traigan ropa nueva. Le quitaron esas vestiduras, esos harapos, y le dieron ropa nueva. Denle un anillo, pongan calzado, maten el becerro gordo y hagamos fiesta. Miren el amor del Padre. Ese es el amor del Padre hacia un rebelde arrepentido. Nos restaura. Solo Dios restaura. Nos restaura, nos perdona, nos limpia y nos da la identidad. Y formamos parte de su familia. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ese es el amor de Dios. Les invito.